Bueno, vamos a ver hoy la oposición al franquismo en la segunda etapa, es decir, a partir del año 59 y hasta el año 75. Lo que tenemos que decir de este periodo es que la oposición va a crecer y se va a diversificar, es decir, va a adquirir nuevas formas y crece en intensidad. Dentro de estas manifestaciones de la oposición vamos a empezar con un fenómeno del que ya estuvimos hablando, que fue el contubernio de Múnich. Bueno, esto del contubernio de Múnich fue el nombre que dio el régimen a una reunión por parte del movimiento europeo en la ciudad alemana de Múnich para promover la Unión Europea, y a esta reunión fueron invitadas personalidades de España, intelectuales, pero también fueron invitados personalidades del exilio. Por eso lo represento así, es la primera vez que se ponen en contacto personalidades del interior, de la España interior, además de talante, como os he dicho, moderado, con personalidades del exilio. Lo que molestó al régimen fue que en esta reunión, en este congreso de Múnich, se hizo una dura condena al régimen, y además quienes habían participado precisamente eran conocidos por su ideología más bien conservadora, por lo tanto no se les podía tildar de rojos comunistas. Y eso hizo que el régimen reaccionara de esa manera tan furibunda, calificando de contubernio aquel congreso e incluso arrestando y penalizando a los que habían participado cuando volvieron a España. Bueno, en segundo lugar, uno de los sectores más conflictivos va a ser en el ámbito laboral. Se van a suceder en las zonas industriales las huelgas. Vamos a representarlo aquí, el puño obrero con la fábrica. A pesar del crecimiento económico, del desarrollismo, la dificultad para negociar mejoras laborales, salarios, etcétera, el inconsertamiento del sindicato único va a hacer que se multipliquen las huelgas. Repito, en las zonas industriales, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, en diferentes áreas. En este contexto va a surgir un nuevo sindicato, que es Comisiones Obreras. El éxito de Comisiones Obreras radica en que se infiltró dentro de los sindicatos verticales, es decir, aprovechó la estructura vertical que había para intentar negociar y plantar cara a esas duras condiciones que venían impuestas por el movimiento nacional que controlaba el sindicato vertical. Hasta que el régimen se da cuenta de la estrategia, Comisiones Obreras serán ilegalizadas y su dirigente, Marcelino Camacho, evidentemente irá a la cárcel y será procesado. Lo que caracteriza el nuevo sindicato Comisiones Obreras es que, a diferencia de los planteamientos revolucionarios del sindicalismo de los años 30, es un sindicalismo moderno. Ya no habla de revolución, no habla de colectivizar, habla de sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales, de libertad para ejercer la huelga, etc. Bueno, otro ámbito en el que también se va a incrementar la agitación, el ámbito universitario. Las huelgas y las protestas en la universidad, que lo vamos a representar aquí con este puño, sujetando un lápiz. Acordaos que están creciendo las clases medias urbanas y los hijos de esa clase media pues empiezan a ir en masa a la universidad. La universidad se masifica, los nuevos jóvenes ya no conectan con la retórica del régimen y la universidad se convierte en un ámbito de oposición cada vez mayor. Llegará incluso a darse la situación de que el régimen, incapaz de controlar los campus, decrete el cierre de la universidad e incluso decretar aprobados políticos, es decir, ante la imposibilidad de controlar la universidad, el régimen no abría las aulas y decretaba que todos los alumnos aprobaban y pasaban al curso siguiente así, sin más. Bueno, otro ámbito en el que va a crecer la oposición, y será quizás el que más le cueste al régimen entender. Dentro de la Iglesia, paradójicamente, la Iglesia Católica, que había sido uno de los puntales del régimen, uno de los instrumentos en los que se había apoyado, pues va a empezar a mostrar síntomas de distanciamiento. Vamos a representar aquí un Vaticano. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues en el año 58 sube al papado un nuevo papa, Juan XXIII, que va a iniciar un proceso de modernización de la Iglesia, que se va a plasmar en la convocatoria de un concilio, el Concilio Vaticano II. De aquel concilio van a salir planteamientos nuevos en los que la propia Iglesia defendía la libertad religiosa, la separación entre Iglesia y Estado. Si os dais cuenta, planteamientos que contradecían pues, a España oficialmente católica del régimen de Franco. Además, los nuevos papas, tanto Juan XXIII como Pablo VI, el que venga posteriormente, impulsarán
pues la renovación de la cúpula episcopal con nuevos obispos que empiezan a marcar, como os decía, ese distanciamiento con respecto al régimen. Quizás su mejor representante sea el cardenal Enrique Tarancón. Es verdad que no toda la jerarquía católica española participa de esta postura, pero sí que se empiezan a ver voces que ya no comulgan tanto con la retórica del régimen. Pero sobre todo donde más se va a ver esto va a ser en nuevos sacerdotes, por ejemplo, con el alzacuellos, los nuevos sacerdotes que en los barrios obreros de las grandes ciudades empiezan a conectar con las miserias de esa población, se empatizan con las dificultades de la clase trabajadora, con las dificultades de los barrios, ofrecen las parroquias para que los obreros y los vecinos hagan reuniones, serán los famosos curas obreros. O, por ejemplo, en Cataluña, vamos a representar aquí la señera, o en el País Vasco, estos sacerdotes que empiezan a defender, identificarse con las reivindicaciones nacionalistas, el reconocimiento de las identidades del País Vasco, de Cataluña, que se puede impartir la misa en catalán, en euskera, son los famosos curas nacionalistas. Bueno, se llegará a dar la paradoja que un régimen oficialmente católico como es el de la España franquista tuvo que abrir una cárcel específica para sacerdotes en Zamora y llegó a haber en España más sacerdotes encarcelados, por ejemplo, que en algunos países comunistas de la Europa del Este. Bueno, y por último, dentro de esta oposición que va creciendo y se diversifica, el movimiento vecinal. Vamos a representarlo aquí en forma de vecinos sosteniendo una pancarta en alguno de estos barrios obreros de la periferia de las grandes ciudades. Bueno, el movimiento vecinal surge ante las carencias de estos barrios que muchas veces no tenían pues, los servicios básicos, educativos, sanitarios, barrios sin asfaltar, etc. Esto lleva a los vecinos a empezar a organizarse, a movilizarse para reivindicar pues, colegios, centros de salud, etc. La falta de respuesta del régimen les llevará a este movimiento vecinal a lo que en un principio no era una protesta política, convertirlo en protesta política y denuncia del autoritarismo del régimen. Bueno, y por último, la oposición de los partidos políticos. Partidos políticos que están prohibidos, que son ilegales, pero a pesar de ello van a desarrollar una importante y creciente labor de oposición. Entre ellos, sin duda, el más importante de todos, el Partido Comunista de España. Su dirigente, Santiago Carrillo, representamos aquí lo del martillo, del símbolo del Partido Comunista, era el que tenía una estructura dentro de España más amplia, con una labor de extensión. El Partido Comunista estaba detrás de comisiones obreras, estaba en la universidad, algunos de estos curas obreros incluso empatizaban con el Partido Comunista, estaba detrás del movimiento vecinal. Es sin duda el partido político más importante de la oposición al franquismo, el que tenía más afiliados en la clandestinidad y más células. El Partido Comunista con su líder Santiago Carrillo, ya no se alinea con las posturas de la Unión Soviética, dictadura del proletariado, revolución, apuesta por la idea de la reconciliación nacional y por el avanzar para que se instaurase en España una democracia. Bueno, junto al Partido Comunista, el Partido Socialista, le vamos a representar aquí con el puño y la rosa, el símbolo del Partido Socialista. Realmente el Partido Socialista durante la dictadura fue un partido minoritario, ni de lejos llegaba al nivel de movilización o de articulación que tiene el Partido Comunista. Sin embargo, el año 74 se producirá en la subida a la Secretaría General del PSOE de un joven abogado sevillano llamado Felipe González, que introducirá una importante renovación en el Partido Socialista y bueno, lo preparará para lo que será el gran salto ya en la transición. Pero durante la dictadura el Partido Socialista era un partido muy minoritario. Bueno, en tercer lugar, tenemos que hablar del surgimiento de nuevos partidos de lo que se denominaba entonces la nueva izquierda. Bueno, esta nueva izquierda de alguna manera se sentía defraudada por la moderación, el carácter reformista del Partido Comunista y del PSOE. Y decía que se habían aburguesado
y conectaban con los nuevos movimientos que tienen lugar en el ámbito internacional, por ejemplo, la lucha en América Latina liderada por el Che Guevara. Voy a representar aquí un Che Guevara como símbolo de esta nueva izquierda, la revolución cultural, por ejemplo, que está teniendo en estos momentos en China. Son partidos, repito, situados a la izquierda del PC y el PSOE. Algunos de ellos incluso, como el FRAP, abogaban incluso por la lucha terrorista. Vamos a representarlo aquí en forma de un fusil, y cuestionaban, repito, el talante pues, moderado de la izquierda tradicional. Y tenemos que añadir además la aparición de nuevos partidos, en este caso conservadores, partidos demócrata cristiana, partidos monárquicos, que empiezan también a desarrollar una importante oposición, aunque son minoritarios, pero que serán el germen de una oposición por la derecha a la dictadura franquista. Bueno, y por último, en el ámbito de los nacionalismos, en Cataluña, bueno, pues tenemos la vieja Esquerra, los partidos tradicionales, que sigue pues, desarrollando su actividad clandestina, pero quizás la gran novedad es la aparición de un nuevo partido fundado por un jovencísimo Jordi Pujol. Voy a dibujar aquí un Jordi Pujol, a ver si me sale, que será Convergencia Democrática de Cataluña. Bueno, este partido que funda Jordi Pujol, se encuentra un poco en la línea de lo que era el viejo catalanismo conservador, de carácter burgués, de derechas. Aquí tenemos a este Jordi Pujol, que funda Convergencia Democrática de Cataluña, y que después, ya en la transición, se unirá con Unió Democrática para formar esa coalición Convergencia y Unió. Repito, ese catalanismo moderado que reivindica el autogobierno de Cataluña, el reconocimiento de su identidad, de carácter burgués y conservador. Y en el caso del País Vasco, tenemos al viejo PNV, que también sigue desarrollando pues, una actividad clandestina. Ya me estoy equivocando con la Icurriña, este es el verde y este es el rojo. Bueno, pero quizás el aspecto más novedoso en Euskadi es que junto al viejo PNV, en el año 59 un grupo de jóvenes del PNV se consideran desencantados porque piensan que el PNV pues, está cayendo en la pasividad, que no está haciendo lo suficiente para combatir el franquismo, y fundarán una organización de nombre ETA, iniciales de Euskadi Askatasuna, Euskadi y Libertad. Voy a representar aquí el símbolo de ETA, que es la serpiente enrollada en el hacha, y que empezará a defender el terrorismo como estrategia para combatir la dictadura. El año 68 se producirá el primer atentado mortal de ETA, cuando muera un policía en Guipúzcoa en un control policial, en el que pues, un comando de ETA pues, fue detenido y reaccionaron de esa manera. Comenzaría así por lo que será posteriormente la triste escalada terrorista de ETA con su carrera de asesinatos. Bueno, pues este es más o menos el panorama de la oposición a partir del año 59 en la España franquista.